Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. El municipio de Quito informó que existen inconsistencias en algunos valores del impuesto predial debido a una falla tecnológica en el cálculo de la contribución especial de mejoras. Se trata del 7.6% de los más de 1 millón de predios. Los afectados están siendo contactados para proceder a la devolución de valores. Todos los detalles de esta noticia más adelante. Aquí iniciamos. Los delincuentes con armas blancas asaltaron a todos los ocupantes de un bus. Los zampones advirtieron al conductor para que no se detenga mientras realizaban el ilícito. Los usuarios señalan que hay antisociales quienes incluso cortan los rostros de los pasajeros si ellos ponen resistencia. En el bus van 20 personas, entre ellas niños, que tuvieron que presenciar atónitos el asalto. 3:30 de la tarde y la unidad avanza por la avenida Mariscal Sucre. El delincuente de gorra se levantó. De la mochila sacó un cuchillo con el que amenazó al conductor. Se lo puso en el pecho. Que no se detenga, le advirtió. Después, junto a un cómplice, fueron asiento por asiento, quitándoles las pertenencias. Una vez ejecutado todo, fueron por la puerta delantera. Que paren, fue la orden, y escaparon, caminando así de tranquilos. Siempre roban en esa ruta, en los túneles, o a la salida de ellos, dice Ana. Es un tema generalizado ahora. Ya no hay ruta específica que se salve, sostiene. Le asaltaron hace unos días, justo en ese punto. En San Roque, con cuchillo en mano. Y ahí es lo que quisieron robar. ¿A usted qué se le robaron? Tenía $10. Otro señor había sacado dinero del banco, los celulares. Ella afirma que es mejor entregar las cosas, porque el riesgo es inminente. Se salvaron de que los apuñalen. A un joven le robaron el celular. Como puso un poco de resistencia, le fueron por aquí cortando la carita. No solo les asaltan, también les roban las mochilas, las carteras, los celulares. Hay descuideros. Ese es otro problema. Sí, les cortan las bolsas. Los conductores también son víctimas, no son cómplices, sostiene Raúl. Es salvarse de morir o cuidar sus bienes. Sí, de hecho sí han roto los vidrios del carro incluso cuando no les dejamos de entrar. Lanzan piedras y se rompen los parabrisas de los costados. Quienes utilizan los corredores o las unidades de transporte público afirman que es preferible ir con lo justo. Unas cuantas monedas para el pasaje. Ahora que los estudiantes son los preferidos en las horas pico, porque se les llevan computadoras, celulares. Tenga cuidado, usted, con estos zampones. Informó Marilyn Jaramillo. La madrugada de este viernes, moradores del sector de la ferroviaria se levantaron alarmados tras escuchar ruidos y gritos. Al salir de sus viviendas se percataron que delincuentes habían abandonado a una persona luego de robarle su vehículo. La víctima estaba amarrada las manos y las piernas. Amarrado de pies y manos fue como moradores del sector Manuelita Sáenz encontraron a un hombre al borde de una quebrada hasta donde habría sido arrojado luego de que delincuentes le robaran su vehículo en el sector de la ferroviaria. Los perros ladraban y ladraban. Cuando en eso me acerco un poco para acá y le veo a un señor que decía auxilio, auxilio, no sabía si era allá adentro o era acá adentro. Cuando vengo a ver acá y me dice el señor auxilio, auxilio, me botaron aquí y me asaltaron, dice yo soy de la ferroviaria, dice que llegaba a la madrugada y en el momento que llegaba está yendo a abrir la puerta y le cogen y le asaltan, entonces le quitan el carro, en el mismo carro le llenan y le botan aquí y se desaparece el carro. Según las primeras versiones, el hombre habría permanecido varios minutos oculto entre la vegetación y sin poder moverse, hasta que logró pedir auxilio.
Al escuchar los llamados de ayuda, los moradores decidieron salir de sus viviendas para verificar qué estaba ocurriendo y confirmaron que se trataba de una persona que había sido abandonada. Si le botaban más abajo, ahí eso sí se va hasta abajo si quiere unos 100 metros. Aquí solamente máximo se va unos 3 metros porque se queda atrapado en las ramas adentro. Entonces el señor no se fue más adentro y está vivo y no hay ningún problema. ¿Qué dijo él? De inmediato dieron aviso a la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, ante la urgencia del caso y el riesgo en el que se encontraba la víctima, ellos mismos ayudaron a sacarlo del hueco donde había sido arrojado. Comenzamos a limpiar la maleza y le sacamos con una soga, con unos vecinos, y el vecino que está que le sacamos, una vez que le sacamos acá, tendido, estaba amarrado con cordón de zapatos que está aquí, las manos y también los pies. Entonces yo tuve que, como saqué el machete para cortar las ramas, tuve que con el machete cortarle. De acuerdo con los testimonios, el hombre presentaba varios golpes en el cuerpo y se encontraba en un evidente estado de shock. Señalaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar. Muy a menudo, la verdad se ha hecho que ya, como dice, costumbre, venir y dejar acá danzando a las personas, también desmantelando autos. La última vez que pasó fue la noche anterior. Anteriormente también dejaron unos muchachos abandonados, por ejemplo, eran 4 personas. También un señor que dejaron abandonado aquí igual lanzando a la quebrada, un señor que también dejaron acá muerto. Informó Ailis Morán. Cámaras de seguridad captaron el robo de una camioneta mientras estaba estacionada fuera de un gimnasio en el sur de Quito. En pocos minutos, 4 sujetos vulneraron las seguridades del automotor y se lo llevaron como si fueran los dueños. Fue una acción que duró 2 minutos. La camioneta permanecía estacionada en la calle Baltasar Loaiza, sector de la Magdalena, en el sur de Quito, cuando llegaron los antisociales directo a su objetivo. Fue 8 en punto más o menos, que muestra la cámara. Vienen unas personas del lado del costado, parquean un carro que se ve en el video que tiene como una parrilla. Se bajan unas personas, mueven algo abajo, se prenden las luces. El señor que cuida los carros como que no veía y a lo que ya se acerca a decirle a mi hermano ya fue tarde, se llevaron la camioneta. Su astucia fue tal que hasta el cuidador informal pudieron despistar. La experiencia de los zampones les permitió desactivar la alarma, encender el vehículo y hasta desinstalar el rastreo GPS. El carro de mi papi pesa, que estaba asegurado y tiene rastreo. No se logró nada porque lo que tienen los ladrones es un inhibidor de señal. Y eso lo que hizo, la última ubicación del carro fue en la Tribuna del Sur. Ahí se perdió toda la señal. Al parecer los delincuentes respondieron bajo pedido. Un día antes, comentan las víctimas, falsos policías habían testeado a sus dueños y sus rutas. Al parecer a mi papá ya le estaban siguiendo. El día miércoles a mi papá lo detuvieron unos señores en el puente del Alonso de Angulo. El señor, licencia y matrícula, lo que te pide, mi papá les da, usted tiene una multa de $800 en el SRI. Mi papá le dice, pero ¿de qué multa me habla? ¿Cómo así? Déjeme tomar una foto para yo mandarle a mi contador. Y el policía le dice, no, siga nomás. Tras el robo, los ciudadanos dieron la alerta a la Policía Nacional. Desafortunadamente, las respuestas no fueron las esperadas y explican que deberán esperar 6 días para que les asignen un agente fiscal. Nos dicen que tenemos que esperar 6 días para que nos asignen el fiscal acá en el sur. Pero son 6 días que puede pasar cualquier cosa. Entonces, igual queríamos las cámaras del ECU, nos dicen que Fiscalía tiene que pedir las cámaras, pero... Piden mayor celeridad en las investigaciones y trámites judiciales. No se pueden explicar cómo la falta de empatía con el patrimonio ciudadano permita a la delincuencia seguir campante, disfrutando de su impunidad. Informó Mauricio Sánchez. Delincuentes no supieron cómo conducir el camión que robaron y provocaron un choque. Esto ocurrió en el sur de Quito. ¿Cuáles fueron las afectaciones de este accidente? Les contamos en breve aquí en la emisión estelar de TVC Noticias. Además, una nueva masacre se registró en la provincia del Oro. Criminales vestidos de militares asesinaron a 2 hombres y una mujer en un domicilio. ¿Quiénes eran las víctimas?
Más adelante les contamos. Una adulta mayor fue asaltada de forma violenta por un grupo de delincuentes, quienes le robaron las pertenencias cuando iba a misa. El hecho ocurrió en la Vicentina Baja, centro norte de Quito. Este es el carro en el que se movilizaban los delincuentes. Dio varias vueltas por la Vicentina Baja, centro norte de Quito, hasta ubicar a la víctima. Una adulta mayor que con mucha dificultad subía por la vereda. Se pararon a metros de ella y descendieron para atracarla. Dos delincuentes la golpean y la lanzan al piso. Trató de poner resistencia, pero fue peor. Visiblemente adolorida, se tuvo que poner de pie después de que los ladrones la desvalijaran. El celular y la cartera. Estaba subiendo únicamente a la iglesia la señora. La víctima salió a las 6:30 de la mañana a misa. La iglesia, a unas cuantas cuadras de casa. No respetaron ni la edad. Hasta la arrastraron por la calzada. Mismo en este sector de acá arriba intentaron robar a otra señora, pero como se percatan que está subiendo la misma señora que le robaron a la iglesia, mejor aceleran y se van. Este guardia lo vio todo. Activaron de inmediato el botón de pánico como una forma disuasiva. Nada se pudo evitar. Los 4 videos polarizados últimamente están circulando por aquí esos vehículos. Y son algunos vehículos que están circulando así sin placa. El carro de los zampones circulaba desde muy temprano, ya saben, como siempre, sin ningún tipo de control. Porque parece que los domingos nadie trabaja. Por una cámara de seguridad son claras. A las 6:10 de la mañana, Anthony Mario GM, de 22 años de edad, salió de su vivienda, caminó hasta la avenida Raúl Clemente Huerta, a la altura del Mercado de las Exclusas, en el Guasmo Central, donde lo esperaba el taxista informal en un vehículo que había solicitado, cuando se escucharon los disparos. Estos acabaron con la vida del pasajero, dejando herido al chofer del transporte por aplicación, Víctor Hugo MB, de 40 años de edad, quien con las lesiones avanzó hasta el hospital del Guasmo Sur para solicitar ayuda. Llegando al área de emergencia, ingresó con 2 impactos de proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza y otro en la mano derecha. Los médicos además confirmaron que su cliente, que estaba dentro del vehículo, estaba sin signos vitales. Tras enterarse del hecho violento, familiares tanto del fallecido como del herido acudieron a la casa asistencial. Estos últimos confirmaron que su ser querido salió de su casa a trabajar, aceptando la carrera del Guasmo Central. Testigos del hecho indicaron que los atacantes fueron 2 sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos tenía ropa táctica. El taxista se encuentra con pronóstico reservado. Agentes de criminalística trabajaron en el automóvil que presentaba varios impactos de bala. Levantaron indicios. Hasta el hospital llegó el carro de medicina legal para llevarse el cadáver del pasajero, mientras que DINASED maneja 2 hipótesis: un intento de robo o un ataque selectivo, informó Maite Morán. Elementos de la policía decomisaron 81 fusiles, más de 70 pistolas y revólveres en una empresa de seguridad en el norte de Guayaquil. Se investiga si el arsenal fue usado por un grupo delictivo. Más de 200 armas fueron decomisadas esta semana en una empresa de seguridad privada presuntamente vinculada con el cabecilla de los Lagartos, alias Marino, quien fue asesinado el 7 de enero en Mocolí. 81 armas largas tipo fusil, 8 armas largas tipo escopeta, 71 armas cortas tipo pistola y 41 armas cortas tipo revólver. Durante el allanamiento en la Ciudadela Kennedy, además se aprehendió a 5 personas que laboraban en el lugar. Hay un gran número de armas de fuego que están afectadas en sus series numéricas, están modificadas de estas series numéricas. También existen armas irregulares, esto quiere decir que no cuentan con la documentación y los permisos correspondientes, y esto ha hecho que la Policía Judicial con el personal técnico haga el levantamiento de todos estos indicios. Es decir, se levantaron todas las armas de fuego legales e ilegales porque esto tiene que ser investigado. Todas estas armas van a ser periciadas una por una para poder tener
todos los indicios correspondientes en relación a una investigación posterior. La empresa de seguridad fue constituida en 2014. Entre 2022 y 2024 tuvo como presidente a alias Marino. Luego el hoy fallecido supuestamente vendió sus acciones. A ver, nosotros tenemos unos documentos que estaría fungiendo como presidente, pero el presidente de esta empresa es otra persona. Entonces, todos estos documentos que fueron recabados, todos los indicios recabados, entran a investigación y vamos a ir corroborando en las líneas de tiempo correspondientes. Se conoce que esta misma compañía firmó en 2023 un contrato de seguridad con una empresa estatal en Playas. Además del operativo Atenea, la policía realizó el operativo Apolo 2 en Guayaquil y Durán. En este se decomisó armas, uniformes militares, paquetes de drogas y microdosis. Tenemos 19 aprehendidos, 5 detenidos con diferentes boletas, 6 armas de fuego, 60 municiones, 5 alimentadoras, 1.168 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, 6 bloques de marihuana, 52 motos entre recuperadas y aprehendidas. Informó Carolina Pimentel. 2 extranjeros fueron detenidos en Damer, norte de Quito, tras haber asaltado a los clientes de un local de comida. En poder de los acusados se encontraron los celulares de las víctimas, dinero y una moto que habría sido utilizada para el atraco. Las grabaciones evidencian cómo dan órdenes para acabar con la vida de una ciudadana. En el local de Menestras, ubicado en la Damer norte de Quito, todo transcurría con normalidad, hasta que llegaron los delincuentes, con cascos y tapados el rostro. Amenazaron a los comensales. Otros 2 cómplices entraron. Exigieron los celulares a una de las víctimas. Incluso le pidieron la clave, al parecer de las cuentas bancarias. Como no servía, le advirtieron con dispararle. La orden era matar a la joven. Siguieron con el delito, exigiendo los códigos de acceso a los afectados. Mientras tanto, de la caja, los otros pillos se llevaron $30 en efectivo. A las 8 de la noche con 43 minutos, huyeron, repitiendo las claves de los dispositivos para desbloquearlos después. 420586, 427586, 427586. Fue entonces que sonó la sirena de la policía. Fueron tras ellos. Detuvieron a 2 de los 4. Son venezolanos. Donde en delito flagrante proceden a darles persecución a estos ciudadanos que se caen de su motocicleta y les logran capturar. 4 en total. Y los $30 que no pudieron justificar están presos. Fueron llevados a la unidad de flagrancia. En la audiencia el juez calificó la detención, como también les dio prisión preventiva por 30 días de investigación. En este punto de la ciudad tienen miedo de que la situación se repita, porque hay pocos locales abiertos hasta la tarde. Raúl sostiene que llegaron los vacunadores. No contesto, evito, mejor cierro para no correr todo. 6 de la tarde está cerrado todo esto. ¿Cuánto le piden a usted los vacunadores? Quiso sacar $240, le dije que lo siento mucho. Bueno, yo también porque es grosero. Piden se refuercen los patrullajes para dar con las motos que a propósito circulan por la zona a cualquier hora del día con 2 o más ocupantes. Informó Marilyn Jaramillo. Al volver, el presidente de la República, Daniel Noboa, presidió el Consejo de Seguridad en Carondelet, previo al despliegue de 10.000 militares en 3 provincias del país, como parte del combate al crimen organizado. Las autoridades anunciaron que Guayas, Los Ríos y Manabí entran en fase de ofensiva total. De regreso para contarles, el presidente Noboa retomó la agenda presidencial y encabezó la reunión del bloque de seguridad para declarar en ejecución la denominada ofensiva total contra el crimen organizado y así reforzar la seguridad territorial
en 3 provincias golpeadas por la violencia. El presidente Daniel Noboa encabezó este 16 de enero una reunión del bloque de seguridad en el Palacio de Carondelet para coordinar la ejecución de la fase denominada Ofensiva Total, una estrategia del Estado orientada a enfrentar de manera directa a las organizaciones criminales que operan en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí. La sesión, que se desarrolló a puerta cerrada, contó con la presencia de ministros de Estado, la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como otras autoridades. De acuerdo con información oficial, durante el encuentro se revisaron las acciones en marcha y se ratificó que las 3 provincias priorizadas ingresan formalmente a esta nueva etapa del operativo de seguridad. La ofensiva total contempla el despliegue de alrededor de 10.000 efectivos entre militares y policías que serán ubicados en cantones estratégicos con el fin de recuperar el control territorial y debilitar a las estructuras del crimen organizado. El operativo se ejecuta de manera conjunta entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los Ministerios de Defensa e Interior. El despliegue comenzó desde la tarde del 15 de enero, cuando contingentes militares se movilizaron por aire y tierra hacia zonas críticas de las provincias priorizadas. En Guayaquil, el ejército confirmó la presencia de cerca de 2.000 soldados, enfocados en tareas de control, patrullaje y neutralización de amenazas. Previamente, el Ministerio de Defensa anunció el inicio formal de esta fase y dispuso la instalación indefinida del alto mando militar en Guayas con el objetivo de dirigir las operaciones desde territorio y garantizar una respuesta inmediata ante hechos de violencia. Las primeras intervenciones incluyeron controles e inspecciones en terminales portuarios del sur de Guayaquil, en coordinación con la Policía Nacional, como parte de las acciones para combatir economías ilícitas vinculadas al narcotráfico. La estrategia de seguridad se desarrolla en el contexto del estado de excepción decretado por el Ejecutivo a finales de diciembre, que rige por conmoción interna en varias provincias del país. Con esta ofensiva, el gobierno busca intensificar la presencia del Estado en las zonas más golpeadas por la violencia y fortalecer la seguridad del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Este viernes continuó el arribo del personal militar hasta la ciudad de Guayaquil, desde donde serán desplegados a varios puntos de Guayas y de la provincia de Los Ríos para colaborar en la lucha contra la delincuencia organizada. En diferentes vuelos llegaron hasta la base aérea Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil. Son uniformados que pertenecen a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas del Ecuador para sumarse a este plan del gobierno denominado Ofensiva Total. El mismo que busca reforzar la seguridad en las provincias de Los Ríos, Manabí y Guayas, sectores donde se identifica la mayor incidencia criminal. Están 2 aviones Boeing 737-200 y 737-500 y un avión Airbus Casa 295. Detrás de estos pasamontañas se oculta el rostro de casi 10.000 seres humanos, quienes dejan atrás a sus familias, la casa donde crecieron y el nuevo hogar que muchos de ellos ya han conformado. Todo en fiel cumplimiento de aquella promesa de cuidar y proteger a la patria. Llegaron desde provincias de la Sierra Centro y desde el oriente ecuatoriano. Así, desde el miércoles 14 de enero y durante este fin de semana, se espera que continúe el arribo de las aeronaves con el personal de apoyo. El personal, de acuerdo a la planificación y de acuerdo a los objetivos, está moviéndose en estas provincias. Las operaciones no cuentan con fecha límite. Por ahora se conoce que se mantendrán en el desarrollo constante de los operativos hasta que exista una nueva orden. Quienes llegaron hasta la ciudad de Guayaquil serán distribuidos entre Guayas y Los Ríos, mientras que a la ciudad de Manta llegan en vuelos directos quienes entran al frente de la seguridad en Manabí. Sin embargo, el comandante señala que este despliegue no implica dejar otras áreas desprotegidas. Son diferentes tipos de operaciones, hay provincias en que la amenaza o los objetivos son diferentes. Por ejemplo, hay provincias en las que se está trabajando en lo que es minería ilegal. A lo largo de toda la frontera, lo que es pasos ilegales. Informó José Morales.
Con el pasar de las horas, más sectores se suman al pedido para que Mario Godoy dé un paso al costado y renuncie a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Esto mientras en la Asamblea Nacional se prepara para sustentar el proceso que ya fue calificado en la Comisión de Fiscalización. Las muestras de malestar no cesan. En lo alto del edificio del Colegio de Abogados de Pichincha, centro de Quito, fácilmente se divisa una pancarta con un mensaje directo: por la institucionalidad judicial, renuncia Mario Godoy. Si bien es cierto, hay una investigación penal por un tráfico de influencias, también existe un juicio político que el día de ayer ya han dado el ok, han calificado, que está deslegitimado. Y obviamente al estar deslegitimado, nuestra consideración es que se debe dar salud al sistema judicial, dar esa salubridad que tanto necesita. Y por ello es que más allá de cuál sea el fin, el término de cada uno de estos procesos que he hecho mención, consideramos que debe dar un paso al costado. Paulo Caña, presidente del Colegio y Federación Nacional de Abogados, cuestiona que Godoy no dé oído al sentir de la sociedad ecuatoriana, que en su mayoría demanda la salida. Y tampoco es por justificar, pero entiendo que cada uno tenemos nuestro ego, entonces deberá tener su ego también, o tiene su ego el doctor Mario Godoy, además de que tendrá trazado un camino a seguir dentro de lo que se expectaba a él dentro del Consejo de la Judicatura. Esto mientras en la Asamblea Nacional alistan cartuchos para lo que será el proceso de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, una vez que este ya fue calificado. Hemos dicho en Tungurahua que debemos hacer un seguimiento cercano a fin de que, si es que se presentan los elementos necesarios, pues nuestro voto será a favor de que se le observe, se le sancione y se le censure, por cuanto es necesario establecer un precedente importante y se exija que realmente estén para cumplir sus funciones. La bancada oficialista pretendiendo tener mayor participación en el juicio, cuyo pedido salió desde la Revolución Ciudadana. Aquí, como se trata de un proceso de juzgamiento, habrá que hacer las pruebas de cargo, las de descargo, argumentar sobre esas pruebas, incorporar nuevas de ser del caso. Godoy, sin duda, con varios frentes por sortear, informó Héctor Romero. Ecuador regresa a los mercados internacionales de capitales tras 7 años de ausencia. El gobierno anunció una nueva emisión de bonos de deuda externa en el 2026. La reintegración del país a los mercados globales permitirá liberar el espacio fiscal para impulsar la inversión pública. Ecuador regresó a los mercados internacionales de capitales luego de 7 años sin emitir bonos de deuda externa. El anuncio lo realizó este 16 de enero el Ministerio de Economía y Finanzas, que confirmó la operación, aunque sin detallar el monto ni el plazo de la emisión. La última colocación de bonos internacionales del país se efectuó en 2019. Desde entonces, el acceso al financiamiento externo se vio afectado por el deterioro fiscal y el alto riesgo país. Actualmente este indicador se ubica en 485 puntos, lo que implica que Ecuador deberá pagar una tasa de interés de al menos del 8% para colocar nueva deuda, aunque el gobierno prevé que el costo final sea menor al 10%. La ministra de Economía, Saria Moya, informó que desde el 19 al 23 de enero próximos mantendrá reuniones con inversionistas en Londres, Boston y Nueva York para presentar el plan de emisión y la recompra de tramos de los bonos 2030 y 2035, operaciones que se estructuran con el apoyo del Bank of America y Citibank. La emisión y la recompra se concretarían el 26 de enero, cuando se conocerán las condiciones definitivas. Para el analista económico Alberto Acosta, el retorno a los mercados es una señal positiva, ya que permitirá refinanciar obligaciones de corto plazo, suavizar los pagos futuros y reducir la presión sobre las cuentas fiscales. Definitivamente ese es el trabajo de ajuste fiscal, de poner en orden las cuentas fiscales, que en esta nueva etapa, de acuerdo con el Fondo Monetario, empezó en 2024. Se han tomado medidas decisivas para fortalecer las cuentas fiscales y eso es lo que permitió que caiga el riesgo país y también que mejore de manera significativa la calificación de riesgo de la deuda ecuatoriana. El regreso a los mercados internacionales responde también a una estrategia prevista en el acuerdo con el FMI, en la que los organismos multilaterales reducen gradualmente su financiamiento y el país debe diversificar sus fuentes de recursos. Poco a poco los multilaterales dejan de prestarle al país, reducen su monto de préstamos y el país tiene que comenzar a tener fuentes alternativas y diversificadas de financiamiento. Una de esas importantísimas es el mercado de capitales. Según la ministra, la operación no constituye una reestructuración de la deuda,
sino una estrategia para mejorar el perfil de vencimientos, en un contexto marcado por el crecimiento económico del 4% registrado el año anterior y la mejora de la calificación crediticia del país. Esta operación permitirá la liberación del espacio fiscal, recursos que servirán para impulsar inversión pública en salud, obras, equipamiento e infraestructura, informó Miguel Ángel Bedoya. Endurecer la pena privativa de la libertad para quienes utilicen y confeccionen sin permisos uniformes y prendas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas es la propuesta que se presentó en la Asamblea Nacional para así evitar el mal uso a cargo de la delincuencia. Lo ocurrido en la isla Mocolí, donde fue asesinado Stalin Olivero alias El Marino, entre otras personas, deja al descubierto una dura realidad. Como vemos, la delincuencia organizada, el crimen, utiliza hoy como herramienta los uniformes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Preocupación que llegó a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, donde se logró dar forma a un primer informe con propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP. Actualmente nuestro COIP castiga de 15 a 30 días, por ejemplo, con la simulación o el uso de uniformes de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Nosotros estamos haciendo un cambio importante en el Código Orgánico Integral Penal, en donde la pena pueda estar de 3 a 5 años. Aquí también nacería un nuevo delito, como es la usurpación de funciones, ya que miembros de grupos de delincuencia organizada utilizarían estos uniformes como credenciales para realizar falsos operativos. En este caso se propone una sanción privativa de la libertad de 5 a 7 años. Que aquellos que fabrican, que confeccionan, que comercializan, si no tienen una autorización de la instancia pertinente, van a ser sancionados. En ese caso se establece la pena de 1 a 3 años. Por la necesidad de contar con nueva normativa, se espera su tratamiento en el Pleno del Legislativo lo más pronto posible. No es tan amplio, contiene alrededor de 4 articulados y algunas disposiciones reformatorias. Aspiramos que llegue ya a las manos del presidente y coloque en el orden del día de las siguientes sesiones para poder dar una herramienta más para el Estado ecuatoriano y que sirva para contrarrestar el crimen organizado, las mafias y todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Inquietudes que serán recogidas para el segundo debate y su aprobación definitiva, informó Héctor Romero. Los valores del impuesto predial presentaron inconsistencias debido a una falla tecnológica en el cálculo de la contribución especial de mejoras. La entidad explicó que 7.6% de los más de 1 millón de predios que hay en Quito fueron afectados. La emisión de valores incorrectos en el impuesto predial encendió las alertas entre los contribuyentes de la capital. La autoridad municipal admitió que existieron errores derivados de inconsistencias en la base catastral y en la aplicación de los cálculos tributarios. Tuvimos un error tecnológico en el cálculo de la contribución especial de mejora, que es un rubro adicional al impuesto predial. El impuesto predial efectivamente está correctamente calculado de acuerdo al avalúo, al incremento del bienio. Revisamos los valores emitidos en la contribución especial de mejora y detectamos unos valores atípicos. Estos valores atípicos ascienden a 79.152 casos. De estos casos, varios ya habían cumplido con el pago de los valores, tomando en cuenta que gran parte de la ciudadanía prefiere cubrirlos los primeros meses del año para aprovechar los descuentos que oferta el municipio. Estos 79.152 casos tenemos ya corregidos desde el día de ayer. Hicimos el recálculo respectivo de 58.360 que no habían pagado todavía la contribución especial de mejora. Por tanto, primero es importante señalar que nos disculpamos por los posibles inconvenientes que podamos generar a la ciudadanía en el proceso administrativo de estos 20.797 contribuyentes que ya pagaron la contribución especial de mejora. Desde el municipio se informó que quienes hayan cancelado montos superiores a los que les correspondía podrán solicitar la restitución del dinero, una vez que se confirme la equivocación y se cumple el procedimiento administrativo establecido. También podrían acceder a compensaciones. Hemos abierto la posibilidad
de generar un reclamo por pago indebido o en exceso para devolverles inmediatamente el recurso adicional, ¿no es cierto?, pagado, o en su defecto se efectuará una compensación automática de existir obligaciones tributarias adicionales que no hayan pagado, o en su defecto el próximo año como saldo a favor. No va a verse afectado ninguno de los quiteños. Mientras se atienden los casos reportados, las autoridades insisten en la importancia de revisar detalladamente las notificaciones y el tributo se reduce al 9%, informó María Mercedes Granda. Que no solo puede remitir y transportarlo en los horarios pico, y tiene que ser con un kennel que tenga las características para el transporte adecuado, y tiene que siempre estar acompañado con un tutor. Esta es la campaña que impulsa el Metro de Quito y la Unidad de Bienestar Animal para concientizar cómo movilizar a los animales de compañía en las estaciones de transporte. Les vamos a ampliar. Todas las autoridades descartaron que existan víctimas por el accidente. Se está yendo sin frenos, se está yendo sin frenos. Este camión perdió pista y se estrelló contra un poste de luz. El accidente ocurrió en la avenida principal de la Lucha de los Pobres Alta, en una bajada que incrementó la velocidad del vehículo y derivó en el choque. A pesar de la gravedad del siniestro, las autoridades descartaron que haya víctimas. Con un vehículo el cual pierde carril de circulación y sufre un estrellamiento contra un poste de la empresa eléctrica. Gracias a Dios no tenemos afectados, no tenemos heridos. Al momento tenemos que verificar con empresa eléctrica el avalúo del daño del poste, más o menos entre unos 1.000, 1.500, eso ya depende de la empresa eléctrica y los avalúos que ellos hacen. El propietario del automotor explicó que este incidente estaría relacionado con un intento de robo del mismo que se encontraba estacionado frente a su vivienda. Los vecinos dicen que se han bajado del carro ahí en la esquina unos y lo han dejado al carro a la deriva que se vaya. Intento de robo fue rapidísimo, sí. Salimos todos los vecinos, pero ya fue tarde, ya encontramos ya solo el carro virado aquí nada más. La preocupación de los vecinos crece. Solicitan a las autoridades 2 acciones puntuales: reforzar la seguridad y aumentar los patrullajes en el sector. Por todo eso nosotros pedimos la colaboración tanto de la Policía Metropolitana como la Policía Nacional, pero no tenemos apoyo de absolutamente de nada. Y la UPC está ahí, mire. Además, solicitan que se implementen medidas de prevención, ya que el área infantil del Parque del Barrio queda muy cerca de la vía y temen que futuros accidentes pongan en riesgo a los niños. Yo creo que sí, implementando lo que son vallas o señaléticas que bajen un poco más despacio. Con eso ayudarían bastante. Que si bajan como pista de carreras, a veces sí. Los trabajos de retiro del camión y reparación del poste tomaron cerca de 6 horas. Mientras se normalizaba la situación, las autoridades se mantuvieron en vigilancia en la zona. Se está yendo sin frenos, Informó María Mercedes Granda. Los últimos operativos policiales efectuados en la capital han evidenciado una creciente adoración a la Santa Muerte por parte de los grupos criminales. Expertos señalan que esta es una tradición proveniente desde México y se asocia a poderes de protección. Son imágenes que representan el paso al más allá. Vestida con largas túnicas y con una guadaña en una de sus manos, es una figura calavérica femenina que ha espeluznado a más de uno. Ya es común encontrarse con estas imágenes. Efectivamente son rituales o creencias que ha adoptado la delincuencia aquí en el Ecuador. Su veneración, explican expertos, proviene desde México, como una forma de neopaganismo al que en un primer momento accedieron grupos marginales. ¿Por qué razón? La figura de la Santa Muerte, ella no juzga. Entonces, como la Iglesia Católica, no le puedes pedir, un criminal no le puede pedir milagros a la Iglesia Católica ni a otros santos, entonces se va a esto pagano, digamos. Entonces, la Santa Muerte es la que les brinda protección. Los poderes que se le atribuye hizo que poco a poco se le asociara a la criminalidad y se efectúe con rituales de sacrificios u ofrendas. Curación de balas, rituales que se hacen con sangre, para pedir poder y protección, para pedir expansión, para que te abra los caminos, para que te dé rutas en el tema de narcotráfico. En el país, la venta de estas imágenes se ha popularizado con la escalada de violencia. Dicen que son personas ligadas al crimen quienes buscan y ponen su fe en la Santa Muerte para que los proteja y ayude a cumplir sus maliciosos objetivos. La gente en sí delincuencial más lo utilizan para
Protección más que todo para robos, para hurtos, secuestros. Su devoción ha ido especializándose incluso con colores y tipos de vestimenta que la imagen luce. Por ejemplo, el color negro es más que todo para protección de las malas energías, de las 7 potencias, que son 7 colores, es para varias cosas, para el dinero, la iluminación. En el Ecuador, al ser un país laico y libre de culto, no es un delito adorar a la Santa Muerte, pero las autoridades han enfatizado que cualquier práctica que involucre maltrato humano, animal o profanación de cadáveres sí está penado por la ley, informó Mauricio Sánchez. El Metro de Quito y la Unidad de Bienestar Animal pusieron en marcha una campaña de concientización para evitar incidentes con animales de compañía en las estaciones del transporte del subterráneo capitalino. La iniciativa busca que los ciudadanos mantengan una tenencia responsable. A la estación San Francisco del metro llegamos con Firu, la mascota de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. Nuestro viaje tenía por destino el sur de la ciudad. Es en este lugar que nos enteramos de la campaña que se lleva adelante para el cuidado de los animales de compañía en estaciones y trenes. Claro, nosotros tenemos aquí 2 categorías, digámosle, por el estilo. Tenemos la primera, que consiste en el animal de compañía que tiene que entrar netamente en los horarios valle, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que no solo puede remitir y transportarlo en los horarios pico, y tiene que ser con un kennel que tenga las características para el transporte adecuado, y tiene que siempre estar acompañado con un tutor. De ahí tenemos la siguiente categoría, que son los animales de asistencia, y esos tienen que estar debidamente identificados y con la respectiva certificación que nos permita presentar a nuestros agentes de estación o personal operativo, y ellos pueden entrar a cualquier hora del servicio de nuestro sistema. Precisamente para evitar casos como el del pasado diciembre, en el que un perrito invadió las rieles del metro de Quito, ocasionando la paralización del sistema de transporte, es que la Unidad de Bienestar Animal concientiza a la ciudadanía en torno a la tenencia responsable de mascotas en el metro y fuera de él. Tenemos que tener en cuenta que las estaciones del metro no es un espacio idóneo para un animal de compañía. ¿Por qué razón? Porque cuando un animal ingresa a la estación del metro, aquí va a estar expuesto a varios estímulos, como ruido excesivo, afluencia de gente y circulación constante de los trenes. Esto puede hacer que el animal se desoriente, se estrese y cause algún tipo de incidente o mordedura a los usuarios del metro. Y comprendido esto, era de esperarse que por esta vez Firu no pueda viajar. Aquí en el metro llegamos rapidito. Para viajar en el metro de Quito debemos estar en un kennel o en una mochila transportadora diseñada para las mascotas. ¿Y solo por esta vez no puedo pasar con el perrito? No, tenemos que viajar en la mochila transportadora. ¿Y ahora qué me toca hacer? Regresarnos con la mascota hasta que traigamos el kennel o la mochila adecuada para la mascota. Bueno, muchas gracias, ¿ya? Que tengan un buen día. Con tristeza, pero entendiendo que al hacer bien las cosas nuestras mascotas estarán a salvo y el metro no tendrá complicaciones, hicimos caso. Bueno, y ahora nos toca regresarnos a casa o dejarte en la puerta para que te vayas solo. No, yo no me puedo ir solo. Debo siempre estar acompañado. Por eso es importante utilizar un kennel. Oye, Firo, ¿y el resto de animalitos, cómo pueden pasar todos? ¿Con kennel o no? Recuerda que un animalito esté en el espacio público también es una forma de maltrato o violencia. Siempre debe estar acompañado de un tutor responsable que le ponga una plaquita de identificación y un collar para ser un tutor responsable. Muy bien, entonces, Firo, vámonos a casa, te voy a dejar. Gracias por seguir en sintonía. La Universidad Central del Ecuador iniciará su etapa de inscripciones desde el lunes 19 de enero. La segunda universidad con mayor capacidad estudiantil del país programó un cronograma específico para la inscripción, de acuerdo con el último dígito de la cédula. Todos los detalles para las postulaciones a continuación. La segunda universidad más grande del Ecuador en cuanto a número de estudiantes se refiere, ya definió sus horarios para el proceso de inscripciones correspondiente a su primer periodo 2026. Desde este lunes 19 hasta el sábado 31 de enero, los estudiantes interesados en acceder a una carrera profesional en la Universidad Central del Ecuador podrán postularse de manera virtual de acuerdo a su último dígito de cédula. Preste mucha atención ya que las autoridades determinaron horarios específicos para poder realizar el registro de la siguiente manera. El lunes 19 los dígitos 0 y 1, el martes 20 los dígitos 2 y 3, el miércoles 21 los dígitos 4 y 5, el jueves 22 los dígitos 6 y 7 y el viernes 23 los dígitos 8 y 9. Para aquellos dígitos cuyo número es par, incluido el 0,
deberán realizar su registro desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, mientras que para los dígitos que terminen en impar, la franja horaria estará habilitada desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Existe un tercer espacio de tiempo desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del siguiente día, es decir, durante toda la madrugada para aquellos postulantes que no lograron durante el día inscribirse y que podrán hacerlo de acorde a su fecha asignada. Mientras que para el sábado 24 y domingo 25 de enero, el sistema estará habilitado las 24 horas del día para todos aquellos dígitos rezagados. La misma ejecución se realizará para la semana del 26 al 31 de enero. Semestralmente, la Universidad Central recibe un alrededor de 65,000 postulaciones, de las cuales solo el 12% logra obtener un cupo, lo que significa que representa un aproximado de 8,000 estudiantes nuevos por periodo académico. Todo el proceso de admisión consta de 9 etapas en las que incluyen las evaluaciones académicas, asignación y aceptación de cupo para finalmente acceder a la matrícula en la carrera de preferencia, informó Ítalo Salazar. La Agencia Metropolitana de Tránsito amplió de forma temporal los horarios de atención en los centros de retención vehicular para facilitar la liberación de automotores. La medida regirá durante enero y febrero de 2026, con atención de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas y los días sábados desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas con 30 minutos. La AMT recomendó a los usuarios revisar previamente los requisitos en su sitio web oficial www.amt.gov.es. Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Nos reencontramos el día lunes, 22 horas. Que tengan un buen fin de semana. Un abrazo grande.